Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a Dios por estar juntos. Esta bendición alcance para usted, su familia, sus hijos, sus nietos. Este martes recién pasado, martes 18, se vivió el tercer aniversario de lo que fue conocido como el estallido social en nuestro país. Quienes tenían alguna opinión respecto de que era un motivo para celebrar, quisieron hacerlo. Otros encontraron que no había ninguna motivación para celebrar, más bien fueron un día y una fecha triste para el país. Y bueno, como suele suceder en nuestro país, las opiniones siempre están divididas. Porque el 18 de octubre del año 2019, que fue el día en que se provocó este estallido social en nuestro país, en Chile, un estallido que fue provocado en virtud de que en los últimos años transcurrido se evidenció tristemente la corrupción, los abusos que se presentó a todo nivel, pero principalmente en las cúpulas, en las jerarquías institucionales. Y entonces la sociedad chilena reacciona frente a esto, y era como que, dado que las cúpulas, los políticos, los que estaban puestos para servir, no lo habían hecho así y se habían saltado todas las reglas, no las respetaban, entonces pareciera ser que en ese minuto la reacción de gran parte de la sociedad fue: bueno, si ustedes no respetan las reglas, nosotros tampoco lo haremos. Fue un momento destructivo. Como quieras verlo, fue destructivo. Y siendo eso ya de suyo grave, desde mi punto de vista hubo algo más serio aún, algo más grave. Y eso es que personeros de gobierno, políticos de opinión, legitimaron la violencia. Y el argumento que estaba detrás de esta legitimación de la violencia es que por las injusticias vividas, por la desigualdad experimentada en nuestra patria, podía entenderse, pero no tan solo entenderse, sino aceptar el saltarse toda norma, todo límite que nos permite a nosotros vivir o tener una convivencia, saltarse todos esos límites. Hoy día se habla de uno de los directores del metro que en su minuto el eslogan era no pagar o evadir es otra forma, otra manera de luchar. Entonces, en ese minuto, se aceptaba no tan solo saltarse los torniquetes del metro, sino saltarse y pasarse por encima todos los límites que norman nuestra convivencia. Entonces se legitimó quemar estaciones del metro, quemar iglesias, asaltar supermercados, etc. Y por otro lado, la violencia de ambas partes. Venía de vuelta de carabineros que lanzaban granadas lacrimógenas directamente a los rostros de las personas, provocando daños oculares irreparables. En resumen, nadie ganó. El país retrocedió, el país perdió, solo reinó la violencia. Y este martes, recién pasado, la violencia volvió a mostrarse.
nuevamente. Ya no tal vez en un contexto de octubrismo en términos de un espíritu refundacional, sino que uno vio ahora a un grupo reducido de delincuentes. Derechamente, nuevamente el vandalismo a través de turbas que se concertaron ¿para qué? Para saquear farmacias, supermercados, apedrear buses, etc. La pregunta que debió hacerse las autoridades en ese entonces y ahora, en este tiempo, es si acaso estos actos violentos cometidos en este contexto de injusticia son actos que deben ser perseguidos o no penalmente, o deben ser indultados todos ellos, porque precisamente una de nuestras senadoras que perdió sus ojos, ella ha dicho, los jóvenes no son delincuentes. Y yo estoy de acuerdo con ella. No por el hecho de ser simplemente joven se es delincuente. Pero quienes actuaron el martes fueron delincuentes. No lo son todos, pero quienes se concertaron para destruir, quemar, robar, son delincuentes. Y merecen que sus actos, o ellos deben responder frente a sus actos. En otras palabras, lo que quiero decir es si el enojo, escúcheme bien, si la rabia, si la ira, simplemente por ser ira, simplemente por ser enojo, justifica incendiar, saquear, lo justifica. Y la respuesta, como dije al inicio, en nuestro país, no es una sola. Eso es lo que ocurre. Estamos divididos en esa respuesta, frente a esa pregunta. Respecto a si la ira y la justicia, por sí sola, justifica estos actos. Hay un verso de la Biblia que lo acabamos de leer no hace mucho, y quiero volver a insistir sobre algunos versos de esto. Me refiero al libro de Santiago, capítulo 1, versos 19 y 20. Abre la Biblia nuevamente. Vente conmigo, anótalo allí. Santiago 1, 19 y 20. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Así que por favor anota esto. Ten presente lo siguiente. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Antes de leer el verso 20, lo que quiere explicarnos el apóstol Santiago es que hay algunas cosas para las cuales nosotros tenemos que ser rápidos, ágiles, y hay otros que tenemos que ser lentos, con calma. Y entonces, para lo que requiere prisa, agilidad, diligencia, Santiago dice, es para escuchar. Pero para lo siguiente hay que ser lento, dice, pero debe ser lento para hablar y para enojarte. Hay quienes están dispuestos a hablar simplemente sin pensar. Dice, debe ser lento para hablar y para, ¿cómo dice? Y para enojarse. ¿Por qué? El verso 20 tiene la respuesta, dice, pues la ira humana, esto leyendo la versión NBI, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. La vida que Dios quiere, la vida justa, la ira humana, el enojo humano, los arrebatos humanos, la violencia humana lo impide. Santiago nos está hablando de esta pasión, de la más fuerte, de la más intensa que tenemos nosotros los seres humanos, de la rabia, de la ira, el enojo. A este enojo que surge cuando la persona se siente herida. Ese es el trasfondo de Santiago. Cuando la persona dijera, no me escuchan, no me oyen, no toman en cuenta mis pensamientos, mis ideas, mis necesidades, y en esa rabia se manifiesta. Hay iras y hay enojos que solo obedecen a una mirada mezquina, egoísta, respecto de que esa persona no está siendo considerada. Pero claramente, cuando hay injusticias sociales, pecados, debemos enojarnos porque otros son heridos o nosotros mismos
Sin duda eso enoja y es legítimo enojarnos, es legítimo tener esa ira. Para ese tipo de ira incontrolable a veces, es a lo que llama la atención Santiago. Esa ira que perjudica tanto a la persona que la siente como quienes están a su alrededor. La Biblia da consejos al respecto y quiero entregártelos al final de este mensaje, así que si quieres ve y lo anotarás en alguna parte, lápiz y papel para estos consejos. Aunque la ira puede estar justificada en algunas ocasiones, dije ira, no violencia. Resalto aquello, la ira puede estar justificada en algunas ocasiones. La Biblia dice que quienes tienen con frecuencia arrebatos de cólera igual nos llama la atención. La ira puede sin duda estar justificada, pero hay personas que viven airados, viven enojados con la vida misma. Cristianos que experimentan estos arrebatos frecuentemente deben tener cuidado porque según el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Gálatas, dice, ten cuidado con esto porque son manifestaciones de la obra de la carnalidad, de la naturaleza antigua, esa naturaleza pecaminosa. Y los menciona, dice, ojo con esto, ojo con el odio, ojo con la discordia, cuidado con los celos, con los arrebatos, dice, con los arrebatos de ira, con las disensiones, con las rivalidades, y los advierte, dice, porque quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. El primer asesinato que hubo en la humanidad, producto de un arrebato de ira, enojo, de envidia. El libro de Génesis lo relata en la figura de la primera familia. Caín mató a su hermano. Caín mató a Abel. Caín se enfureció. Le dio muchísima rabia, ira, cuando Dios rechazó su sacrificio, su ofrenda. Y entonces él permitió que esta ira se adueñara de él, lo poseyera de tal forma que pierde el control y asesina a su hermano. Porque él se sintió pasado a llevar, no tomado en cuenta. Y ya veremos de él un poco más adelante esta reacción. El verso 20 que acabamos de leer del libro de Santiago da la razón de por qué el hombre debe ser lento cuando se refiere a la ira o enojo. Y lo repito, porque en la ira del ser humano no obra la justicia de Dios. Es decir, quien pierde el control y actúa violentamente de manera airada, va a hacer que la vida que Dios desea para nosotros los seres humanos, en nuestro país y en el mundo entero, una vida justa, la ira del ser humano no lo permite. Lo que Dios desea para la humanidad se aleja, no se produce. Eso es lo que dice el verso 20. La ira que nace del egoísmo no contribuye en nada, menos a la justicia de Dios. Solo conduce a la destrucción. Dios desea que las personas tengan una vida justa, que haya justicia. Ese es el deseo de Dios. Dios en sí mismo es alguien que es justo en esencia, pero la ira y la violencia juntas lo impiden. Pero ¿qué pasa con aquello, pastor, que usted me hablaba al principio? De aquellas rabias que provocan las injusticias sociales. Usted dijo que era legítimo sentir aquella rabia por las injusticias que se dan en nuestro país. Bueno, el verso también habla de aquello. Habla de aquellos que dicen como ponerse hasta incandescentes, colorados, rojos de rabia, para reprender, para rechazar,
para denunciar el mal, denunciar la injusticia. Y eso es mucho de cierto, hay mucho de verdad e incluso necesario, porque sin duda el mundo estaría peor, todavía aún más, sin aquellos que se exponen y condenan los abusos y las tiranías donde el color que tengan, el color político. Sin duda. Esas cosas son cosas que indignan. En una sociedad civilizada como la que nosotros pretendemos tener, y mayormente en una democrática, conviven varios puntos de vista acerca de la justicia. Y en cada una de estas miradas acerca de la justicia, hay distintas formas de responder, se abren distintas puertas hacia diferentes tipos de opiniones. Por mencionar solo algunas de las que nos dividen en nuestro país. Está la distribución de los bienes. Y lo otro, cómo es que consideramos los límites de la vida humana. ¿A qué me refiero? Hay quienes pensamos, estoy incluido, que es injusto, discriminatorio, negar la existencia, negar la vida de un ser humano concebido que aún no ha nacido. Por ello rechazamos el aborto. Hay otro grupo de creyentes que consideran injusto negar la posibilidad de que alguien decida por sí mismo el poder morir cuando está sufriendo, la eutanasia. Respecto a los bienes, hay algunos que pensarán que no importa cómo están distribuidos estos bienes. Si con mayor o con menor igualdad, sino lo importante es cómo fueron adquiridos estos bienes. Si fueron adquiridos de manera legal y no por aprovechamientos, no por enriquecimientos ilegales, ¿cómo se dan en las tiranías? Entonces, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Estará justificada la violencia para corregir según nosotros entendemos esas injusticias? Lo que esos puntos de vista juzgan injusto. Si yo creo que es injusto el aborto y lo siento así, ¿deberé entonces forzar a que todo el mundo piense como yo pienso? Y recurrir incluso a la violencia, y la violencia se verá justificada en virtud de lo que yo creo que es justo y debe ser corregido en nuestra sociedad. Todos estos puntos, miren, por muy poco o muy válidos que puedan ser, cada grupo que tenga una opinión distinta y diferente deberá defender y protestar incluso al respecto, pero debe hacerlo en el marco que la ley provee para aquello, en la ley de convivencia para aquello. Pero nunca será válido, jamás deberá ser válido emplear la violencia para promover ese punto de vista de cada quien, mucho menos forzar recurriendo a la coacción para que sea aceptado mi punto de vista, mis propias convicciones. Entonces, no es verdad que basta la ira. No es cierto que simplemente sea suficiente el sentimiento de exclusión que pueda tener una persona para poder justificar sus actos. Siempre deberá responder frente a aquello. Hay muchas personas que están excluidas en nuestro país. Y se sienten sin duda excluidas en nuestro país, carentes de reconocimiento, no son reconocidos. Algunos como pueblos no son reconocidos y se sientan excluidos. Y todo eso provoca indignación. ¿Qué duda cabe de ello? Provoca indignación. Pero esto no es una razón para obrar violentamente. En este punto estoy de acuerdo con Carlos Peña, el abogado rector de la Universidad Diego Portales. Y él dice que el problema está en no saber distinguir
o en confundir entre el motivo de obrar y la razón para hacerlo. Todos los seres humanos, todos actuamos bajo una motivación. Desde el acto más cruel, más ruin, al más loable, al más digno de alabanza, todos detrás tienen una motivación. Todos están motivados por algo. Y esa motivación mueve a las personas. Caín, les dije anteriormente, tenía una motivación. Él se sintió excluido. Se sintió rechazado. Y mató a su hermano porque se sintió así, rechazado. Pero su acto claramente es un acto que razonablemente no es justificable. Si hasta el mismo Judas tenía detrás de ello una motivación para entregar a Jesús, pero por ello es razonablemente aceptable esa forma de actuar. Entonces, no es cuestión, amigos míos, iglesia, no es cuestión simplemente de que si alguien tenga motivos válidos o no, o si son razonablemente válidos para justificar violencia. Serán motivos, pero si lo razonable de llevar a cabo es lo incorrecto, no, entonces no corresponde. De otro modo, de otra manera, estaríamos enseñándole a nuestros hijos que basta simplemente por tener una motivación fuerte para justificar cualquier acto. Y que luego no vamos a ser responsables de aquello porque la motivación y del momento me exime de mis responsabilidades civiles y penales. Y eso obviamente que no es lo correcto. Obviamente que no es lo cierto. Hay quienes viven sumidos en esta rabia siempre y vuelven sus hogares en octubrismos, en violencia. Dije que te entregaría algunos consejos que la Biblia presenta y aquí va. Algunos versos importantes que creo que pueden ayudar para aquellos que tienen dificultades para controlar sus iras y sus enojos. Primero que todo, debes reconocer que la ira incontrolable no es una fortaleza, sino una debilidad. Hay quienes creen que dar rienda suelta a todo su ira y su enojo es señal de fortaleza, pero no es así. Es señal de debilidad, de no poder controlarse. El verso que te puede ayudar a lo siguiente es lo siguiente. Es el siguiente verso. Está en el Salmo 37, verso 8. Anótale, Salmo 37, verso 8. Dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Es decir, calmar la ira antes de que nos lleve a hacer algo de lo que nosotros luego nos arrepentiremos. Salmo 37, 8. Refrena tu enojo, controla. Abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. ¿Hay cosas que irritan? Sí. ¿Hay cosas que enojan? Sí. ¿Hay cosas que en virtud de esta misma injusticia nos hacen sentir esa rabia? Sí. Pero no debes quedarte allí, alimentar aquello, pues que te llevará entonces a actos que luego no podrán ser reparados. Finalmente, escoge con quienes te rodeas. Con cuidado escoge tus compañías. Normalmente acabamos pareciéndonos con quienes nosotros nos juntamos, con las personas que nos juntamos. Por eso no es de extrañar que la Biblia diga en el libro de Proverbios 22, 24, 25 y termino con este verso. Proverbios 22, versos 24 y 25. No te hagas amigo, no te hagas amiga de gente violenta.
No sean tus amigos los violentos, ni te juntes con los iracundos. ¿Por qué? Dice, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Padre, yo quiero pedir junto a la iglesia la paz que necesita nuestro país para que la violencia sea retenida. Cada uno de nosotros deberá aportar en saber controlar aquello. Y necesitamos, Señor, que tú nos ayudes en nuestra patria. Después de 3 años de haber tenido esta experiencia triste en nuestro país, aún hay personas que creen que la violencia está justificada. Padre, en nombre de Jesús, pido por nuestro Chile, por la paz en nuestro país, por la tranquilidad en nuestro país, por tener, Señor, ese bálsamo tuyo que solo es posible, no esta paz simplemente de ausencia de guerra, sino esta paz inentendible que nos habla tu Escritura, esa paz que sobrepasa aún nuestra capacidad de entender, que esa paz pueda ser derramada en los corazones de las personas y entender, Señor, que es posible vivir con nuestras diferencias, respetándonos como personas, como criaturas tuyas, Señor. En nombre de Jesús. Amén.